Hay momentos en la vida que no son ruidosos ni deslumbrantes, pero que son suficientes para cambiarlo todo, como la forma en que una chica tranquila de una pequeña granja tocó el corazón de un Sio frío y le hizo darse cuenta de lo que es el amor verdadero. Nuestra historia comienza con cosas muy pequeñas, un niño balbuceando, Alex, y de repente el mundo de tres extraños se entrelaza de una manera que nadie esperaba. Desde la fiesta en la que Alex tomó la mano de Tu-Na frente de todos, hasta la cálida comida con su madre, y el momento en que abrió los planos de la futura casa bajo la luz amarilla. Cada detalle es un paso hacia adelante, un nuevo latido de corazones que empiezan a acercarse. Esta no es solo una historia de amor. Es el viaje de un hombre aprendiendo a abrir su corazón, una mujer aprendiendo a confiar, y un niño que sin querer se convierte en el lazo más hermoso del mundo. Si te gustan esos momentos suaves pero profundos, si disfrutas de la dulzura que se cuela en cada palabra, en cada gesto, no te vayas de la pantalla. Dale like y suscríbete para acompañarme en cada latido de esta historia. Porque cuanto más avance, más hermosa, profunda e inolvidable se pondrá. Ahora acompáñame al mundo de Tuna, Alex y Henry, donde el amor comienza con las cosas más simples. Esa mañana la luz suave del sol cubría el pequeño patio donde Tuna y su hijo Henry estaban. El viento ligero pasaba por las filas de flores que Alex había ayudado a plantar, haciendo que cada pétalo se moviera suavemente como si estuviera sonriendo al sol. Tuna llevaba a Henry de paseo. El niño con sus pequeñas manos estiró los brazos intentando recoger una flor de manzanilla blanca que estaba floreciendo con fuerza. «Te la regalo, mamá». Su voz balbuceante era dulce como la miel. Tuna se echó a reír y abrazó a Henry con ternura. El aroma de las flores mezclado con el calor de su pequeño cuerpo hizo que su corazón se ablandara como si se derritiera. Olvidó por completo que ese día Alex vendría a recogerlas para llevarlas a su casa. La señora Min había llamado temprano, su voz llena de entusiasmo. «Te extraño mucho a Henry. Llévalo para que pueda abrazarlo un ratito». Tuna sonrió al pensar en la mirada afectuosa de la señora Min. Solo pudo responder con un regalo sencillo, un par de tarros de encurtidos que ella misma había hecho atados con una tela limpia y colocados en una cesta de mimbre como una muestra de agradecimiento sincero. Se sentó en el banco del patio mientras Henry corría alrededor. El sol atravesaba el techo de la pérgola, iluminando su cabello que brillaba con tonos dorados como la miel. Henry reía a carcajadas mientras corría de un lado a otro. Tuna cubría sus ojos del sol mirando el jardín. Todo estaba marcado por la huella de Alex. Cada fila de flores que él había plantado con ella, cada piedra del camino, cada pequeño soporte donde Henry podía practicar caminar. Él había hecho mucho más de lo que ella pensaba. Tanto que su corazón no podía evitar acelerarse. Y entonces un par de manos cálidas cubrieron sus ojos desde atrás. Tuna se sobresaltó un poco. «¿Quién es?». Una risa profunda y familiar respondió. «Adivina». Su corazón dio un pequeño salto. No necesitaba mirar, ya sabía quién era. «Alex». Tuna se dio vuelta y sus ojos se encontraron con los de él bajo la luz temprana, profundos, brillantes y suaves como un río cálido. «¿Has llegado tan temprano?». Su voz era baja, casi un susurro. Alex se encogió de hombros y se acercó un poco más. «No es temprano, he estado esperando este momento desde la mañana». Henry, al escuchar a Alex, corrió hacia él y se lanzó a sus brazos. «¡Alex, vivo!». Alex se agachó para levantar al niño dándole una vuelta ligera que hizo que Henry riera a carcajadas por todo el patio. Pero cuando levantó la vista y miró a Tuna con su sencillo vestido, el cabello atado de forma relajada, los ojos brillantes, él se detuvo un segundo. «Hoy estás muy bonita». Tuna se sonrojó y desvió la mirada.
Entonces Alex sacó un sobre grande sellado con cuidado. Esta mañana mi madre nos envió esto para los dos. Tuna parpadeó sorprendida. Alex abrió el sobre mostrando una cantidad de dinero mucho mayor que cualquier regalo que ella hubiera visto. Mi madre dice que esto es para que te construya una casa nueva. Él la miró fijamente a los ojos, su voz firme pero suave. Y preparar una boda. El mundo pareció detenerse. Tuna quedó petrificada con los labios ligeramente abiertos pero sin poder decir una palabra. El viento se detuvo. El sol también pareció detenerse. Solo se escuchaba el latido de su corazón fuerte, tan claro que lo podía escuchar. Alex dio un paso más cerca y se inclinó hacia ella para quedar a la altura de sus ojos. Tuna, mi madre te ha aceptado. Ella quiere que tengamos un hogar de verdad. Henry, sin preocuparse por nada, abrazó a Alex por el cuello y tocó la mejilla de Tuna. Na. Casa nueva. La sonrisa del niño atravesó el último muro de protección en el corazón de Tuna. Ella levantó una mano hacia su boca con los ojos brillando de emoción, no de tristeza sino de verdadera felicidad. Alex con suavidad tomó su mano. Quiero saber, ¿aceptas que te construya una casa para ti y Henry? Ese momento era tan hermoso como una propuesta de matrimonio no pronunciada, tan cálido como los rayos del sol atravesando la niebla matutina, y tan fuerte como un giro del destino. Tuna asintió suavemente. Pero Alex no esperó. La atrajo hacia su abrazo apretándola ligeramente como si temiera que se desvaneciera con la luz. Y Tuna, por primera vez en su vida, lo abrazó. Voluntariamente, sin dudar. Henry aplaudió y rió entre ellos inocente como si estuviera bendiciendo su amor. A lo lejos, las flores que Alex había plantado con ella estaban floreciendo como testigos de ese momento en que sus corazones por fin latieron juntos. La luz del final del día descansaba suavemente sobre los hombros de Alex, haciendo que su figura pareciera aún más fuerte y cálida. Tan pronto como vio a Tuna salir con Henry en brazos, se apresuró a acercarse tomando al niño en sus brazos, con la naturalidad de alguien que lo ha hecho miles de veces. «Déjame cargar a Henry. ¿Están listas ustedes dos?» Tuna asintió suavemente, sonriendo tímidamente pero cálidamente. En ese momento Alex sintió que todo lo que estaba viviendo era correcto. Tan correcto que su corazón se llenaba de una felicidad indescriptible. Henry estaba sentado en los brazos de Alex, sus ojos brillando mientras miraba por la ventana, señalando las luces amarillas a lo largo de la calle, repitiendo «¡Ah!». Como si estuviera contando una historia que solo él entendía. Tuna se sentó a su lado mirando de vez en cuando a los dos. Su mirada se suavizó, una sonrisa espontánea apareció ligera como el viento, pero suficiente para que Alex pudiera sentirla claramente con cada respiración. Él inclinó la cabeza y le preguntó en voz baja, suave y cálida: «¿Estás nerviosa?» «Un poco. Me da miedo molestar a tu madre». Alex soltó una risa rara, casi nunca la dejaba salir. «No te preocupes, mi madre te quiere mucho y sobre todo, quiere mucho a Henry». Tuna bajó la cabeza sintiendo una paz extraña. Nunca había pensado que ella y Henry tendrían un lugar en una familia tan cálida. Antes de que pudieran entrar, Henry ya estaba gritando emocionado. La señora Min estaba en el salón, sus ojos brillaban como si iluminara toda la habitación. «¡Ay, Dios mío, Henry!». Ella extendió los brazos para recibirlo y el niño se lanzó a sus brazos, abrazándola con fuerza como si ya la conociera desde siempre. La sonrisa de la señora Min estaba llena de amor, felicidad y gratitud. Luego se giró hacia Tuna y la tomó de la mano con toda ternura. «Entra, hija. Hace mucho que no me sentía tan feliz». Al cruzar el umbral, Tuna no entendió por qué su corazón latió de una manera tan suave. Este lugar ya no solo era la casa de Alex y su madre,
Ahora también abría sus brazos para ella y Henry de una manera tan natural que le conmovió el alma. Alex se quedó atrás observando la escena con una mirada suave rara vez vista en él. La mesa estaba llena de platos sencillos que la señora Min sabía que Tuna adoraba: pescado guisado con un aroma delicioso, sopa de loto dulce y verduras al vapor con salsa de jengibre. ¡Tanta comida! ¡Qué vergüenza!, Tuna dijo en voz baja. «Vergüenza, mira qué delgada estás, me da pena». La señora Min sonrió y comenzó a servirle la comida con cariño como si fuera su propia hija. Henry sentado junto a Na comía con torpeza pero con una ternura que hacía reír a todos, derramando la mitad de su arroz sobre la mesa. Todos se rieron. Alex observaba en silencio la escena. Su madre estaba feliz. Henry reía y Tuna estaba sonrojada de felicidad. En su corazón, una parte muy profunda de repente se ablandó. Esto era lo que había estado esperando. Este era el hogar que quería construir. Mientras comían, la señora Min miró a Henry y luego se volvió hacia Tuna, su mirada cálida como el sol de la tarde. La casa se siente más cálida con la risa de un niño. Gracias a ti, Tuna. Tuna se sonrojó profundamente mirando hacia abajo para evitar la mirada. Alex empujó un poco su silla y colocó su mano en el respaldo de la de ella sin tocarla, pero lo suficientemente cerca para que ella sintiera una extraña tranquilidad. Mi madre tiene razón. La voz de Alex era baja, firme y sincera. Gracias a ti, Tuna, nuestra casa está más alegre que nunca. Tuna apretó con fuerza los palillos su corazón, latiendo con fuerza, no por vergüenza, sino por felicidad. La cena transcurría entre las risas de Henry y la calidez que llenaba la mesa. El ambiente hacía que Tuna olvidara la vergüenza que había sentido al principio. Se sentía como si estuviera comiendo con su propia familia. Pero en medio de la charla animada, la señora Min dejó caer los palillos mirando a Alex con una expresión seria pero con la dulzura propia de una madre. Su voz era lenta, grave, pero llena de preocupación. Alex, construye una casa más sólida para Tuna. No me gusta que ella y Henry vivan en esa granja, no es seguro. Las palabras hicieron que Tuna se detuviera. Sus manos temblaban levemente sin atreverse a levantar la vista. Su corazón se sentía cálido pero también inquieto. Cálido por el amor recibido, inquieto porque no sabía si merecía tanto cariño. Alex miró a su madre durante un largo momento, luego sonrió suavemente. Una sonrisa tranquila, llena de responsabilidad, completamente diferente al CEO frío que la gente solía ver. Dejó el vaso de agua y se giró hacia su madre. «Mamá, el dinero que me enviaste ya se lo di a Tuna». La señora Min abrió un poco los ojos y Tuna se sorprendió al ver que Alex le había contado la verdad a su madre. Alex continuó, su voz suave pero lo suficientemente firme para que todos en la mesa pudieran sentir la sinceridad en sus palabras. También estoy mirando un terreno cerca del pueblo. Es tranquilo cerca de la escuela del mercado. Y sobre todo, es muy seguro. Tuna levantó la vista, sus ojos brillaban de incertidumbre. Él la miraba, su mirada era tan suave que no podía apartar la vista. Quiero construir una casa para que Tuna y Henry tengan un lugar mejor para vivir. Henry no entendía mucho, solo aplaudía y reía. «¡Casa nueva, casa nueva!». Toda la mesa estalló en risas. Pero la señora Min se quedó en silencio por unos segundos. La emoción era evidente en su rostro. Se giró hacia Na tomó su mano con firmeza. «Hija, no quiero que tú ni Henry tengan que preocuparse o pasar hambre. Tú y el niño, desde ahora son parte de la familia». Tuna mordió ligeramente su labio. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Bajó la cabeza, el torrente de emociones llenó su pecho. Yo no sé qué decir más que gracias, pero me da miedo molestar a todos ustedes.
Antes de que pudiera terminar, Alex puso suavemente su mano sobre su hombro, interrumpiéndola con una voz segura. «No estás molestando a nadie». Luego miró a su madre. «Y yo me haré cargo de Tuna. No te preocupes». La señora Min asintió, su sonrisa amable se expandió en su rostro. «Confío en ti. Confío en los dos». En ese momento el ambiente pareció calmarse. Había algo cálido y profundo en el aire, como los últimos rayos del sol del día. Tuna miró a Alex, el hombre que le estaba dando la protección que nunca se atrevió a soñar. En su corazón, una promesa silenciosa resonó. «Tal vez este es el lugar al que pertenezco». Henry, con su inocencia, abrazó a Alex por el cuello, apoyando su cabeza en su hombro, y balbuceó: «Alex, casa nueva, con Nana». Las palabras del niño, aunque simples, hicieron que los corazones de los tres adultos se detuvieran por un momento conmovidos. Alex abrazó al pequeño con ternura y luego miró a Tuna. Una mirada profunda, cálida y llena de significado. Su hogar estaba junto a ella. Después de la cena, Henry estaba tan cansado que se quedó dormido en los brazos de Tuna. Ella lo levantó y se dirigió hacia la puerta, preparándose para irse con Alex. La señora Min, sonriendo con cariño, le dio una última recomendación: «Recuerda venir mañana. Te echo mucho de menos, Henry». Tuna asintió. Cuando se dio la vuelta, la señora Min llamó a Alex y le susurró algo al oído. Alex solo sonrió suavemente, una sonrisa que llevaba consigo más significado del que Tuna alcanzó a comprender. Al llegar al jardín, Alex tocó suavemente su hombro. «Déjame cargar a Henry». Él levantó al niño y lo abrazó contra su pecho como si Henry fuera parte de él. La luz de la pérgola iluminaba el rostro de Tuna, haciendo que sus ojos brillaran y se suavizaran hasta el punto en que Alex no pudo apartar la vista. «Hoy, gracias por venir con mamá y conmigo». Su voz era tan sincera que tocó profundamente el corazón de Tuna. Tuna apretó los labios y respondió en voz baja como si fuera una confesión: «Yo me siento muy feliz». Alex la miró por un largo rato y luego, sin dudar, se inclinó y le dio un suave beso en la sien. Un beso que hizo que el corazón de Tuna se estremeciera. Suficiente para que el mundo alrededor se desdibujara durante unos segundos. «Que duermas bien, Tuna». Ella se quedó allí con las mejillas sonrojadas, el corazón latiendo desbocado. Henry dormía tranquilamente en sus brazos, mientras el viento de la noche movía suavemente las ramas de las flores en el jardín, como testigo de un amor que empezaba a tomar forma. La señora Min, observando desde la puerta entreabierta, miraba las dos figuras bajo la pérgola y sonrió. «Ustedes dos realmente están destinados el uno al otro». La noche había caído suavemente cuando el coche de Alex se detuvo frente a la granja. Después de un largo día, Henry se quedó dormido en los brazos de su madre, sus mejillas sonrojadas, descansando sobre el hombro de Tuna, como un pequeño gatito tranquilo después de un día de juegos. Tuna llevó a Henry a la habitación y lo arropó con una manta ligera, acariciando suavemente su cabello suave. Henry se dio vuelta un poco, pero su sueño seguía siendo tan tranquilo como el de un ángel. Cuando salió de la habitación, la luz amarilla del jardín se filtraba a través de la ventana. Alex estaba de pie en el porche junto a la mesa de madera, bajo la pérgola de flores, con la luz de la luna iluminando suavemente su hombro. Se dio vuelta al oír sus pasos. Su mirada no podía esconder la expectación y un poco de nervios. «Tuna», dijo Alex suavemente con una voz grave y cálida. «¿Puedes venir un momento?» Tuna caminó hacia él. Sobre la mesa había un portátil abierto con algunos planos y diseños de la casa esperándola.
Alex deslizó suavemente los dedos por el teclado y aparecieron en la pantalla los planos 3D de una casa tejados marrones, un porche amplio, un pequeño jardín al frente y un espacio para que Henry jugara. Una casa tan hermosa que Tuna contuvo la respiración sin darse cuenta. Alex la miró su mirada profunda y suave. Quiero saber tu opinión. ¿Te gusta este diseño? Tuna permaneció quieta por unos segundos. El viento nocturno pasó trayendo el aroma de la hierba fresca y las flores que él había plantado con ella. Los planos frente a ella eran tan hermosos que no podía creer que fueran para ella. Llevó su mano a la boca tratando de ocultar la emoción que la invadía. Entonces, de repente, Tuna puso su mano sobre la de Alex. ¡Alex! Su voz temblaba suavemente, pero cada palabra era sincera. Gracias. Gracias a ti y a tu madre, por pensar tanto en Henry y en mí. La mano de Alex bajo la suya se calentó como respondiendo al ritmo de su corazón. Pero Tuna negó suavemente con la cabeza con una mirada de preocupación oculta bajo la emoción. Pero lo de la casa... Vamos despacio. ¿Sí? Alex frunció ligeramente el ceño pero no dijo nada. Tuna continuó. Tengo miedo de lo que dirán. De que digan que me estoy aprovechando de ti. Tengo miedo de no ser digna. Antes de que pudiera terminar, Alex apretó suavemente su mano, sujetándola con fuerza suficiente para que se callara, pero sin dolor. Su voz era grave, firme, como un tronco en medio de la tormenta. Tuna, no digas eso. Se inclinó un poco más cerca, mirándola fijamente con una mirada tan profunda que parecía borrar todas las dudas. Nadie tiene derecho a juzgarte. Y yo quiero construir una casa para ti y Henry. Y quiero que entres en mi vida de una forma digna. Tuna parpadeó con los ojos llenos de lágrimas. Alex levantó la mano tocando suavemente la mano de ella que temblaba. No me debes nada. Esta casa es un regalo que quiero darte a ti, a la mujer que valoro. Ella bajó la cabeza. Una lágrima brillante cayó sobre el dorso de su mano, haciendo que el corazón de Alex se apretara. Tuna habló en voz baja, su tono ahogado, pero tan hermoso como un susurro sincero. Solo tengo miedo de no ser digna del amor que me das. Alex negó inmediatamente con la cabeza. No, eres mucho más digna de lo que crees. Tiró de la silla hacia él, rodeándola suavemente con un brazo, no como un abrazo completo, sino como un gesto tierno para que ella supiera él estaba allí. Él esperaría. Él la protegería. Tuna, no rechaces la felicidad solo por temer lo que dirán los demás. El viento nocturno movía las flores de la pérgola y algunos pétalos cayeron sobre la mesa tocando suavemente los planos de la casa futura. Un silencio muy hermoso. Tuna levantó la vista, sus ojos aún llenos de lágrimas. Si es así, veamos todo paso a paso. Sí, solo necesito saber que estamos juntos en esto. Alex la miró durante un largo rato. Una ligera sonrisa apareció en sus labios, una sonrisa reservada solo para una persona. Sí, paso a paso, despacio, pero juntos. En ese momento Tuna no dijo nada. Solo puso su mano sobre su pecho justo donde el corazón latía con fuerza muy fuerte. Y Alex entendió. Aunque ella no lo dijo, su corazón ya había dado un paso hacia él. Allí afuera la noche estaba tranquila. Dentro de la pequeña casa de madera bajo la luz amarilla, dos personas estaban sentadas cerca la una de la otra, mirando juntas hacia un hogar que aún no estaba construido, pero cuyo contorno ya era claro en sus corazones.